Ya chicos, entonces como les estaba comentando, la ayudantía del día de hoy es la última ayudantía que les hago de esta asignatura. Y el próximo sábado no hay ayudantía, va a estar como los repechajes del certamen número 3 para los que haya ido mal. Entonces, para los que se conectaron hace poquito, les vuelvo a dar la información, el día viernes tienen el certamen, y a los que le va mal, el día sábado van a poder repetir el certamen con algunos puntos adicionales para que puedan subir la nota de ese certamen número 3 de la misma forma que fue el certamen 2. ¿Ya? Así que eso va a pasar, como le digo, el día de hoy en mi última ayudantía, así que después más tarde me aprovecho de despedir de ustedes. Desconozco, creo que ya no le hago más clases eh, durante sus módulos que le están quedando, así que pues sería la última vez que lo estaría viendo, así que después lo despedimos. Esa está mi ayudantía 11. Como les estaba comentando, el día de hoy vamos a hacer y vamos a aprender a calcular las fuerzas cortantes y los momentos flectores que se ejercen en una viga. Ya, algo habíamos visto que cuando teníamos una fuerza se provocan reacciones, y eso es lo que ustedes habíamos visto, las reacciones, y esto generaba un una flexión de la viga. Entonces lo que vamos a aprender a calcular dentro de esta viga se están provocando fuerzas cortantes. En cualquier parte de la viga, que nosotros cortemos la viga, se van a generar fuerzas cortantes siempre y cuando hayan fuerzas aplicadas, fuerzas puntuales o fuerzas distribuidas. Y también se va a generar un momento flector. Ya, esto lo habían visto en el programa Sky Civic, que le había dejado, que vieron cómo se generan los diagramas, pero no sabían, o algunos no sabían, cómo llegar a esos diagramas. Entonces el día de hoy vamos a aprender a diagramar, vamos a aprender a hacer estas gráficas y las ecuaciones respectivas. ¿Ya? Entonces, como le dije también, el Sky Civic duraba una cierta cantidad de días, y me imagino que ya todo se les venció. Entonces vamos a aprender a desarrollarlas, y vamos a aprender en Excel a cómo compartir, a cómo comprobar estas fuerzas. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es calcular las reacciones que se están generando en este caso con una carga puntual. Entonces, vamos a dibujar, ustedes también dibújenlo, vamos a ver esto, vamos a generar nuestra viga. Dibujar la viga con un color rojo, con mis dos reacciones apuntando hacia arriba. Siempre el diagrama, voy a tener una reacción en A y una reacción en B, con cierta distancia, 5 metros y de 12 metros, aplicando una fuerza puntual de 600 newton. Entonces, ya imagino que pueden ustedes ya calcular las reacciones de esto. ¿Ya? Si la pueden calcular mientras tanto, este es el paso número 1 que vamos a hacer. Ok, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, y vamos a aprender, bueno, ustedes ya saben calcular las reacciones. Para ello, ¿se acuerdan cómo calcular las reacciones de esta viga? ¿Qué es lo que había que hacer primero? Sumatoria de momento. Momento, ¿cierto? Momento. Entonces, lo primero, sumatoria de momento en el punto A va a ser igual a 0. Hacemos nuestros esquema, quién va a ser positivo, quién va a ser negativo, y vamos a generar nuestras ecuaciones. Entonces, voy a tener los 600 newton por 5, positivo o negativo en este caso, esto va a ser negativo, más la reacción en B por 12 es igual a 0. Entonces mi reacción en B va a ser igual a ¿cuánto? Esto en mi calculadora.
Entonces será igual a 350. Entonces ya tengo mi reacción en B. 350 en B. Newton. Y la reacción en A, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I igual a 0, positivo hacia arriba. Entonces voy a tener mi reacción en A menos los 600 más los 350, no hay ninguna fuerza adicional, es igual a 0. Entonces mi reacción en A va a ser igual 250 newton. Entonces ya tengo, hasta acá me imagino que no hay mucha dificultad. Ya esta parte me imagino que ya la conocen. Entonces tengo las dos reacciones. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Por acá sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Entonces, ahora la parte que viene, que vamos a aprender a calcular las fuerzas cortantes primero, se llama, hay tres métodos. El método que le voy a enseñar ahora es el método de las secciones. ¿Qué es lo que hace esto? Que, por ejemplo, yo tengo la viga, voy a dibujar la viga, y la voy a cortar. La estoy cortando en un cierto punto. Tengo la reacción en A, que vale en este caso, dijimos, 250. Entonces, siempre, y acá importante, chicos, como tengo una fuerza puntual, las secciones yo debo ir cortando la viga en ciertas partes. Siempre se corta cuando tengo una fuerza puntual, antes de la fuerza puntual, y luego la segunda sección es después de la fuerza puntual. Entonces, siempre que tengamos una fuerza puntual, el primer corte se hace antes y el otro corte se hace después. Ese paso es importante. Entonces aquí le voy a poner sección 1. ¿Ya? Entonces en esta sección 1 va a estar antes de la fuerza de la fuerza puntual. Entonces, siempre, voy a ahorrar un poquito aquí, lo voy a dejar un poco más arriba. Entonces esta va a ser la sección 1. Entonces, siempre que nosotros tengamos una viga y le estamos generando un corte, ¿ya? Sea en cualquier punto, yo voy a tener una reacción que se va a llamar mi fuerza cortante B, ¿ya? Que va a estar apuntando hacia abajo siempre, y me va a tener también, va a estar generando un momento en esa dirección, siempre. De izquierda a derecha cuando generemos el corte, si estoy de izquierda a derecha generando el corte, siempre voy a tener una fuerza cortante apuntando hacia abajo, y siempre voy a tener una fuerza, un momento en el sentido antihorario. ¿Qué pasó, Bernardo? Ahí está escribiendo de paso algo. Bernardo está escribiendo en pantalla. ¿Un comentario o algo? ¿No? Bernardo, ¿está por ahí? Bernardo, ¿quién? Bernardo Castillo. ¿No? Ya. Sigamos entonces. Dijimos que tenemos, siempre se va a generar esas dos incógnitas, ¿ya? Un cortante y un momento. Voy a tener una cierta distancia. Esa distancia no la conozco. Es una distancia en X, que va a ser antes o justo llegando a la fuerza puntual, o sea, a los 5 metros. Hasta ahí, ¿se va entendiendo lo que estoy haciendo? Que estoy tomando la viga y la estoy generando un corte cualquiera en un punto siempre antes de la carga puntual. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, lo que debemos hacer, vamos a hacer el paso, este sería como el paso 2 ya.
paso 2, porque el paso 1 era lo que estaba acá arriba. Bueno, paso 1, paso 1, paso 2. Entonces, en el paso 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las fuerzas cortantes. Entonces, calcular fuerzas cortantes. Entonces, para calcular las fuerzas cortantes, como en este caso tengo 2, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I, siempre. Lo primero, sumatoria de fuerzas, en este caso le vamos a poner sumatoria de fuerzas cortantes, es igual a 0. Las fuerzas constantes, si se dan cuenta, van siempre en dirección en I. Entonces, la primera fuerza que tengo en I es la de reacción, la reacción en A, que vale 250 positivo, y también ahora tengo una fuerza cortante, que es la B, que va hacia abajo, es negativo. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, mi fuerza cortante va a ser igual a 250. Entonces, lo que estamos haciendo acá es calcular la fuerza cortante entre una sección, entre 0 metros, entonces, entre 0 metros y 5 metros. Entonces vamos a tener que mi distancia, cuando sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 5, entonces cuando tenga mi distancia X, que es lo que estamos haciendo acá, mi distancia X entre 0 metros y 5 metros, va a valer, esta fuerza constante va a valer 250. ¿Estoy bien? 250. O es 350 metros. También la reacción, ¿cierto? Voy a calcular nuevamente. Creo que era menos 600 por 5 dividido en 12. Ah, eso al revés. Ya me equivoqué en escribir. Soy daltónico. Este era 250. Y este me equivoqué en escribir el número solamente. 350. Entonces, este que está aquí, este que está aquí. Que vale 350, 250. Me había equivocado en escribir solamente el número. 350. Este era 350. Entonces, estamos diciendo que cuando el cortante, en cualquier parte que yo seccione la viga, entre 0 metros y los 5 metros, mi cortante va a valer 350 newton. ¿Ya? Esa es la primera que estamos planteando. Entonces, estamos calculando la fuerza cortante entre 0 y 5. Y ahora vamos a calcular cuando esté entre 5 metros y los 12 metros. Vamos a dibujar nuevamente esta viga. Vamos a hacer una sección 2. Entonces aquí voy a escribir sección 2. Uno puede hacer los cortes que estime conveniente. En este caso, como tengo una pura fuerza, antes y después. Antes y después. Entonces, en esta sección 2 voy a volver a dibujar. Entonces tengo la viga. Tengo la fuerza puntual, que vale en este caso 600. Tengo la reacción en A, que era de 350. Y como les digo, siempre ustedes van a tener un cortante en ese punto del corte y van a tener un momento. Siempre se van a generar estas dos incógnitas. Este momento siempre va a ser antihorario, como van a pescar la viga y la van a empezar a flexionar. Eso es lo que está haciendo este momento. ¿Ya? Apunta hacia adentro de la viga, nunca va a apuntar hacia el otro lado, nunca va a apuntar hacia arriba, apunta hacia abajo, generando así como
un pandeo de la viga. ¿Ya? Entonces, teniendo estas dos, hago lo mismo. Vamos a calcular las fuerzas cortantes ahora entre 5 metros y los 12 metros. Entonces voy a calcular las fuerzas cortantes, la B nomás, entre 5 y 12 metros. Entonces, cuando sea mayor o igual a 5 y menor o igual a 12. Entonces, ¿qué ecuaciones se nos van a generar acá? Voy a tener la siguiente ecuación. La sumatoria de fuerza va a ser de 350, que es la que está acá arriba, menos los 600 y menos la B, menos la fuerza que va hacia abajo. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces, 350 menos 600 me da menos 250, la B la paso para el otro lado, me va a quedar 250 positivo, va a ser mi fuerza cortante cuando esta fuerza esté entre los 5 y los 12 metros. Entonces ya tengo dos valores entre diferentes rangos. ¿Ya? Esta es la forma de hacer una fuerza o calcular las fuerzas cortantes que estén en una viga. En este caso lo que estamos haciendo, o lo que estamos diciendo, que la fuerza, como no hay ninguna incógnita, está siendo constante de 350, siempre va a ser constante, constante en el tiempo, hasta que llegue la fuerza puntual. Y esto fue lo que vamos a graficar. ¿Ya? Por ahora nos quedamos con estos dos valores. ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo acá? Que estoy haciendo entre ciertos rangos. Sí, profe. Por ¿Sí? acá sí, profe. Ya, entonces, acá tengo por un lado fuerzas cortantes. Ahora, ¿qué me estaría faltando? Los momentos flectores. Entonces vamos a hacer otras ecuaciones. Las voy a hacer acá al lado. Que vamos a hacer paso 3. Vamos a poner por aquí. Paso 3. Calcular. Calcular. Momento flector. Momento flector. Perfecto. Entonces, ahora vamos a mirar la misma, sección 1 y vamos a generar momentos. Siempre el momento acá, chicos, siempre el momento va a ser en el punto del corte. Va a ser ahí. Va a ser justo en el momento del corte, en ese punto. Entonces, en este caso, ¿qué datos tengo para calcular las fuerzas, los momentos flectores? Tengo que los 250 me va a generar un momento hacia ese punto. Y tengo adicionalmente el momento que se está generando. Entonces, voy a plantear sumatoria de momento va a ser igual a 0. Entonces, te voy a tener los 250 por una distancia X, que desconozco por ahora. Una distancia X. Y acá los signos. Y esta parte, chicos, es importante. Recuerden que acá arriba planteamos este sistema de signos. Para los momentos flectores es al contrario. Aquí importante. Negativo por convención de signos para calcular los momentos flectores. Esta parte queda al contrario de lo planteado. Muy importante. ¿Ya? Siempre queda al contrario. Entonces, estos 250 que están acá, ya le coloco 250 y 350. Ya me dio el 350, no sé por qué. 350. 150 por X, que es lo que tengo, lo que me está generando este momento. Este momento la vamos a cambiar. Tiro nomás. 350. Entonces, este 350 va a ser positivo o negativo. Está apuntando hacia allá. Este va a ser positivo.
menos mi momento. ¿Por qué menos? Porque esto está en sentido antihorario con respecto a esa convención de signos. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces, voy a tener la siguiente ecuación de 350. X va a ser igual a 0. Y ya tengo la primera ecuación. Recuerden que esta, lo que estamos haciendo, es de la sección 1. Y la sección 1 iba de los 0 metros hasta los 5 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ustedes tienen que evaluar. Aquí le voy a poner evaluar. ¿Qué van a evaluar? Cuando X sea igual a 0 y cuando X sea igual a los 5 metros. Entonces, cuando X sea igual a 0, vamos a plantear en esta ecuación, 350 por 0 va a ser igual a 0. Y cuando X sea igual a 5 metros, vamos a tener 350 por 5 es igual a ¿cuánto esto? Veamos. 1750. 1750. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es calcular el momento que se está generando desde los 0 metros hasta los 5 metros. Aquí ya tenemos una ecuación planteada con cierta distancia. ¿Qué debemos hacer ahora? A la sección 2. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es en la sección 1. Ahora vamos a la sección 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo, porque acá yo voy a tener también una cierta distancia, que no la conozco, pero sé que va entre los 5 metros y los 12 metros. Yo también sé que en ese punto de la viga vale 5 metros. ¿Sí? Ya sabemos por el dibujo que ahí esa parte de la aplicación puntual vale 5 metros. Entonces, voy a tener ahora estos 350 por una distancia que no conozco. Recuerden, siempre se hace el momento en el punto final. Tengo los 350 metros hasta mi distancia X. En este caso va a ser positiva. Y los 600 que apuntan hacia abajo, va a ir en sentido antihorario, va a ser negativo. Menos los 600. ¿Y cuánto vale esta distancia que tengo acá? ¿Quién me puede decir cuánto vale esa distancia? ¿Cuál sería el brazo del torque que se está generando ahí? ¿Cierto? X menos 5. X menos 5. ¿Eso todo lo ven? Esa distancia vale X menos 5. Esta parte ya es bastante, empezamos a plantear ecuaciones, a ver incógnitas, que esa distancia vale X menos 5. ¿Y qué más me faltaría? Este momento. ¿Ya? Entonces, y ese momento va a ser negativo. Menos el momento va a ser igual a 0. Entonces, despejemos esto un poquito. Vamos a tener 350x menos 600x más los 3000 va a ser igual al momento. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a simplificar estos dos. Me va a quedar menos 250x menos 250x más 3000 va a ser igual al momento. Recuerden que esta estamos haciendo la sección 2. Cuando x sea mayor o igual a 5 y sea menor o igual a 12. Entonces, ahora de nuevo, evaluamos. Vamos a evaluar. Evaluar. ¿Evaluar qué? Cuando x
sea igual a 5 y cuando x sea igual a 12. Veamos. Menos 250 por 5 más 3000. Y lo otro sería, vamos a ver acá abajo, menos 250 por 12, no era 15. Me dejó nervioso el temblor, parece. Menos 250 por 12 más 3000. Veamos cuánto da esto. Menos 250 por 5 más 3000 debiese dar los mismos 1750, porque estamos en el mismo punto. Veamos. Si yo realmente... Está lo mismo, profe. Sí, menos 1750, perfecto. Y la siguiente, 1750 y esto, menos 3000, debería dar 0. 250 por 12. Menos 250 por 12, más, menos 3000, más 3000, da 0. Entonces, acá ya tenemos planteadas las dos, tanto las fuerzas cortantes como los momentos vectores con sus respectivas ecuaciones. ¿Qué nos quedaría ahora? Graficar. ¿Cómo se grafica esto? Bueno, hasta acá, no sé, con los momentos vectores, con las ecuaciones planteadas, porque aquí tengo una ecuación planteada y tengo la ecuación planteada en la parte de acá arriba. Esas son las ecuaciones con las cuales van a trabajar. Y esas son las ecuaciones con las cuales se construyen estas gráficas. Así que, voy a generar estos diagramas. A ver si lo trabaja. Primero voy a llevar este. Voy a plantear, voy a hacer la gráfica. Entonces, Profe, dígame. en cuanto a la utilización, estos tipos de efectos de cálculo son solamente utilizados para lo que son vigas y pilares, ¿no? Sí, vigas y pilares. Sí. Ya, Bueno, pero ahí el material puede ser acero, concreto, madera, lo que sea. ok. Lo que uno busca con esto también es poder, después, el paso siguiente, una vez que nosotros tengamos. Acá lo más importante es el momento que se está generando, el momento flector. Ya con eso uno puede dimensionar el espesor de la viga. Para allá apunta esto. ¿Cuánto es el espesor? ¿Qué tipo de, si es un acero, qué tipo? Si es una viga en H, por ejemplo, ¿qué tipo de sección, qué tipo de peralte tiene que tener? ¿Ya? Para allá Ya. apunta después la siguiente parte. Vale, profe, eso es lo que quería comprender para dónde queríamos llegar con todo esto. Ok, para allá. Yo quiero después, como por ejemplo, porque por tiempo no voy a alcanzar, pero sí quiero hacerle un tutorial, un video con la última parte. Que esa parte es decir, ok, dentro del catálogo hay muchas vigas, hay muchas formas geométricas. ¿Cuál tomo? ¿Cuál decido? ¿Qué tipo de viga voy a necesitar para que la carga que está ejerciendo me soporte y no se pandee? O si el pandeo, por ejemplo, para una determinada construcción, necesito que ese pandeo sea mínimo. ¿Cuánto es el mínimo que debería ser? ¿Cuánto es la flecha? ¿Cuánto es el arco que se está generando la viga? ¿Ya? Para allá, por eso digo, quiero después hacerle un tutorial y subírselo al aula para que lo tengan, porque esa era la finalidad de todo esto. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Ya. Entonces, voy a hacer ahora la gráfica de la fuerza cortante. Entonces va a ser graficar diagrama. Diagrama de fuerza cortante. Vamos a dibujar. Y acá siempre el dibujo va a ser en la misma línea donde está mi primera reacción. Siempre. Sería muy larga la línea, sería más cortita, por ahí. Entonces, acá, en el eje horizontal, va a estar mi fuerza cortante.
y en el otro eje va a estar las fuerzas aplicadas. Entonces nosotros dijimos que estamos partiendo entre 0 y los 5 metros con una fuerza constante de 350. Entonces, entre 0 y 5, se nos está generando una fuerza constante de 350. Entonces, es una línea totalmente recta. Cuando sean constantes, siempre van a ser línea recta. Y después se está encontrando justo con los 600 newton, que está apuntando hacia abajo. Entonces, estos 600 newton yo los voy a contrarrestar con los 350. Entonces, yo voy a aplicar la fuerza hacia abajo y voy a llegar a un punto. ¿A qué punto? Yo lo que hago es una diferencia. 350 menos los 600 me va a dar 250. Entonces vamos a llegar a un punto de menos 250. Y si se acuerdan que acá, aquí está el negativo, perdón. Los 350 menos 600, negativo, sí. Entonces me voy a encontrar entre los 5 y los 12 metros con una fuerza constante de menos 250. Entonces yo voy a tener menos 250 hasta llegar a los 12 metros. Estoy llegando justo a los 12 metros con menos 250. Y me estoy encontrando, más encima ahora, con una fuerza de reacción de 250 positivo. Entonces estoy apuntando ahora 250 positivo. Y estoy llegando a mi gráfica. Entonces voy a tener una fuerza constante positiva y una fuerza constante negativa. Entonces ahí tengo mi primer diagrama de fuerza constante dibujado. Este sistema que está acá, ahora lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama de momento flector. Para ello, vamos a hacer el último paso. Diagrama de momento flector. Para ello, lo mismo. Vamos a dibujar en el mismo sistema mi momento. Entonces voy a tener momento con fuerza. Con fuerza. Dijimos, veamos, acá tengo la primera ecuación. Dijimos que cuando x valía 0, mi momento flector valía 0. Y cuando llegaba a los 5 metros, valía 1750. Entonces, digo que cuando voy a partir en 0, y cuando llegue a 5 metros, recuerden que estamos alineados, todo esto está alineado. Cuando tengo 5 metros, mi momento va a valer 1750. Entonces se nos está generando una línea recta. Se nos está generando una línea recta. Y después dice que mi momento entre los 5 y los 12 metros, de nuevo, entre los 5 va a valer, dijimos, 1750. Y cuando valga 12 metros, va a valer 0. Veamos allá. Entonces, se nos está generando esta siguiente gráfica de los 1750 hasta los 0. Y se nos está generando una pendiente. ¿Ya? Y ese es el momento flector que se nos está generando, teniendo un punto máximo de 1750 newton metro. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que se me está generando una línea recta y no se me está generando otra forma? ¿Cómo yo podría saberlo? Si ustedes ven acá, tengo una ecuación con una sola incógnita, ¿ya? Y no está elevado. ¿Ya? Es una ecuación lineal simple. Siempre que tengamos una incógnita y no esté elevado a nada, siempre se nos van a generar líneas rectas, sean positivas o sean negativas.
siempre, como en este caso. Si quieren, vamos al Excel y vamos a diagramar esto. Si realmente lo que estoy dibujando acá es la comprobación que vamos a hacer con el Excel. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear esta ecuación de 350x cuando x valga 0, cuando valga 1, 2, 3, 4 y 5. Y después de los 6 hasta los 12 con la siguiente ecuación, que es la que está acá abajo. Entonces, voy a abrir el Excel, voy a compartir un poquito el Excel, para que realmente comprobemos que lo que estamos haciendo, esta es más sencilla porque es lineal, pero después van a ver la siguiente, van a ser parabólica, hiperbólica, entonces es más difícil de interpretar de cómo va a ir la curva. Entonces, para eso lo vamos a apoyar un poquito del Excel. Entonces, hasta acá se va entendiendo lo que estamos haciendo, los sistemas de ecuaciones, tanto de la fuerza cortante y de los momentos flector. Por acá sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces voy a abrir un poquito el Excel, voy a compartirlo y vamos a hacer lo siguiente. Compartir mi Excel. Entonces, voy a hacer el diagrama del momento flector. Entonces, diagrama flector. Entonces dijimos que vamos a tener una cierta distancia que vaya a partir de 0 metros, 1, 2, hasta los 12 metros. Hasta los 12 metros. Dijimos que la primera ecuación entre los 0 y los 5 era la siguiente, era es igual los 350 metros por x, siendo x el valor que tengo al frente. Entonces voy a arrastrar hasta los 5 metros. Y se dan cuenta que aquí lo estamos comprobando que realmente llegamos a los 1750. Y la siguiente ecuación entre los 5 y los 12 metros, la ecuación era la siguiente, que era de menos 250 por, factor paréntesis, menos 250 por x, cierro paréntesis, más los 3000. Entonces, si yo arrastro, debe llegar a los 0. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo, voy a tomar estos datos, lo que hicimos es escribir las mismas ecuaciones entre 0 que nos dio y los 5 metros, y después entre los 6 y los 12. Si yo, recuerden que para los 5 metros yo tenía la sección 1 y también tenía la sección 2. Si yo lo arrastro hacia arriba, debe dar lo mismo. ¿Está? Estoy llegando al mismo punto, planteando la ecuación 2, o con la ecuación 1 llegaba exactamente al mismo valor. Ahí estamos comprobando que realmente estamos bien. Voy a insertar un gráfico de líneas y ahí estaría graficado su momento flector. Lo que acabo de hacer con el lápiz, lo estoy comprobando. Entonces, aquí se nos está generando justo, voy a cambiar un poquito la escala esta. Pongámosle que vaya de en uno, para que la logren ver. Entonces, ahí está. Se dan cuenta que justo a los 5 metros se nos está generando el punto máximo, que ahí está a los 1750. Y entonces estamos comprobando que nuestros cálculos realmente están bien hechos y que la distancia, porque después lo que vamos a querer saber, a qué distancia se nos está generando el momento flector máximo. Porque con esto, yo por ejemplo, si estamos construyendo, viendo un soporte de una viga, yo en ese punto debiese tal vez poner un puntal para que me soporte esa carga y no se genere la flexión en estos puntos, los 5 metros. No tendría sentido poner un puntal, por ejemplo, al metro, ¿ya? Porque no está ejerciendo el momento flector máximo. Entonces, a lo que preguntaba Ricardo, ¿para dónde íbamos con todo esto? Era para eso, ¿ya? Entonces aquí yo estoy diciendo, ok, a los 5 metros sí o sí, voy a tener que tal vez poner un puntal para que esto no se flecte, ¿ya?
esta parte del Excel, no sé si se complicaron o está bien, se entiende. Estamos haciendo nuevamente comprobar que los cálculos a mano estén bien con nuestra gráfica. Como les digo, las siguientes ecuaciones que vamos a hacer van a ser un poquito más complejas, que van a ser más de parábola, entonces ahí es más difícil sacar la mano, ¿ya? Pero lo apoyamos con el Excel y ustedes van a tener la comprobación. Acá se entendió lo que hice con este Excel, cómo llegué a todos estos datos. Sí, profe. Acá quedó claro, profe. ¿Sí? Súper. Ya entonces, lo que estamos haciendo también, chicos, es que le estoy apoyando con el Excel, porque como les dije, el SkyCivic ya mucho, la licencia se le venció. Entonces, ok, comprobémoslo de alguna forma. Y este sería uno de los métodos para poder comprobarlo. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Para avanzar al siguiente. Sí, profe. Vale. Entonces voy a compartir. Ahora sí. Entonces, siempre que tengamos una fuerza, la más fácil esta, ya es la fuerza puntual. ¿Ya? Es lo más sencillo en ecuación. ¿Ya? Después se nos viene a complicar, bueno, ahí comprobamos realmente que el diagrama estaba correcto. Acá tenemos otro ejercicio que acá nos están pidiendo dos cosas. Primero, calcular el momento, la fuerza cortante y el momento flector, y más encima nos están pidiendo calcular la distancia. ¿A qué distancia esto se va a generar el momento máximo con respecto al punto A? Entonces, vamos a plantear o resolver estas dos preguntas que nos están haciendo. Acá, importante que ahora ya no, esta fuerza o esta carga distribuida, primero lo debo transformar en carga puntual. ¿Para qué? Para poder calcular estas reacciones. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una carga puntual. ¿Se recuerdan cómo era, dónde se situaba una carga puntual? En una carga distribuida en forma uniforme. ¿En qué parte? En el centro En el de la centro. carga. Perfecto, entonces vamos a tener una carga puntual en el centro de la carga. En este caso a 0,75 metros. Y vamos a generar nuestras reacciones. ¿Sí? Entonces, dibujémoslo nuevamente. Voy a tener una viga con mis reacciones. Como le digo, esto es muy monótono. Ah, perdón. Tengo la letra A, la letra B. Tengo una carga distribuida de 300 Nm, que la vamos a transformar al tiro en puntual. Vamos a tener un punto. ¿Y cuánto valdría esto? Carga puntual. ¿Se acuerdan? 450. 450, que era la altura por la base. Entonces, esto era de 450 newton, aplicado en un punto de 0,75. Entonces vamos a calcular las reacciones. Y aquí ya sería fácil, como está a la mitad, inmediatamente, solamente en este caso, vamos a decir que los 450 va a ser dividido en 2. Solamente en este caso, que está justo al centro. Entonces voy a tener que la reacción A y la reacción en B va a valer 225. Lo mismo que tenía que hacer sería hacer la sumatoria de momento y después sumatoria de fuerza en I. Pero como les digo, van a llegar exactamente a lo mismo, solamente porque esta carga distribuida está justo al centro. Bien. Recuerden que esto, voy a dibujarlo acá, para que no se olviden.
que esto era de 300 newton metros. Esto no se les puede olvidar cuando estamos haciendo carga distribuida. Entonces, acá lo mismo, hay que seccionar la viga. Recuerda que estamos por el método de secciones calculando la fuerza cortante y el momento efectual. Entonces, paso 1, sección de la viga en un tramo. ¿Qué tramo? Acá, como tengo una pura fuerza distribuida, de acá lo olvidamos. Cuando vamos a generar las secciones, nos olvidamos de esto. Esto ya no existe. Esto solamente va a ser para calcular las reacciones. Así que es muy importante, cuando en carga distribuida, las cargas puntuales para el método de las secciones van a desaparecer. ¿Ya? Para el momento van a aparecer nuevamente. Entonces, acá la sección número 1 voy a dibujarla a cualquier punto. Voy a tener mi reacción, que era de 225. Voy a tener esta carga distribuida. Voy a tener una cierta distancia, que lo desconozco. Y siempre voy a tener mi fuerza cortante y un respectivo momento en esa dirección. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Sumatoria, lo mismo. El paso 2 era sumatoria de fuerzas cortantes. Entonces, vamos a escribir paso 2, sumatoria de fuerzas cortantes va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas cortantes tengo? Los 225 apuntando hacia arriba. Y, importante chicos, acá ahora dijimos que esta fuerza es una fuerza distribuida. Por ende, acá importante, por ende, se nos está generando una fuerza puntual en algún punto. ¿En qué punto? A una distancia de x medio, ¿ya? Porque tengo una distancia de x, pero se está generando una carga puntual, que se la voy a dibujar con otro color, una carga puntual. Y esa carga puntual, ¿cuánto valdría? ¿Cómo se sacan las fuerzas puntuales? ¿Cómo se transforma una fuerza distribuida en una carga puntual? Que era la Base por base altura. por altura. En este caso, entonces, tengo los 300 por una distancia en X. ¿Sí? Los 300 por una distancia en X que la desconozco. Entonces, esa es mi fuerza que apunta en negativo, menos 300 por X, menos mi cortante, todo esto va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Lo acomodamos un poquito, va a ser menos 300x más los 225 va a ser igual a mi fuerza cortante. ¿Cuándo? Cuando x sea mayor o igual a 0 y cuando esto sea menor o igual a 1,5. Ya porque no tengo más cargas puntuales o distribuidas en esta viga. O sea, esta es bastante cortita. Entonces, tengo mi primera ecuación cuando vale 0 y cuando vale 1,5. Entonces, ahora evaluamos. Cuando x sea igual a 0, entonces menos 300 por 0 más 225 va a ser igual a mi fuerza cortante. Entonces mi fuerza cortante va a ser igual a 225 cuando x valga 0. Y cuando x sea igual a 1,5, lo mismo, menos 300 por 1,5 más los 225 va a ser a mi fuerza cortante en B. Entonces B va a ser igual a ¿cuánto? Menos 225 me dio. Menos 225, perfecto. Super.
menos 225. Entonces, ya tengo la primera fuerza cortante. ¿Sí? Entonces, ahora lo mismo hay que hacer la fuerza de los momentos flectores. Entonces, al ladito, en la misma sección. Entonces, acá voy a hacer sumatoria de momentos entre lo mismo, 0 y 1,5. Cuando sea mayor o igual y menor o igual a 1,5. Entonces, voy a tener los 225. Recuerden el sistema para los momentos flectores: negativo, positivo. Esto no se lo olvide, que cambia los signos. Entonces 225 positivo por una distancia en X, que la desconozco. Y ahora tengo la otra fuerza puntual de 300X. ¿Y cuál es la distancia ahora que yo tengo de ese punto al punto del momento flector? De ese punto acá sería X medio, ¿no? ¿Lo ven? Correcto. ¿Sí? X medio, todo eso, ¿lo ven que está aquí? Estoy justo a la mitad, X medio. Entonces, acomodemos esto un poquito. Esto con esto me va a dar 150. Voy a simplificar. 225x menos 150 x cuadrado. X por x cuadrado va a ser igual a mi momento, porque esto faltaba todavía menos el momento. Entonces ya tengo la siguiente ecuación para esta. Entonces, acá, de inmediato, como la ecuación del momento, o sea, de la fuerza cortante, es lineal. ¿Por qué? Porque tengo solamente, no está elevado esto. Esta incógnita no está elevada, entonces va a ser siempre lineal. Como les dije, si es lineal, podría ser a derecho o hacia abajo. Pero esta otra que está acá, como está al cuadrado, ya es una ecuación parabólica. ¿Ya? Entonces se nos está generando tal vez una cierta parábola, solamente porque tengo un índice al cuadrado. Si fuera cúbico o si fuera al cuadrado, se nos están generando diferentes formas geométricas. Por eso es mejor apoyarse con estas ecuaciones con el Excel, para poder graficar realmente cómo está quedando. Entonces, vamos a graficar en el Excel tanto la fuerza cortante, que está acá, con esta fórmula, y vamos a graficar el momento flector con esta otra fórmula. Entonces aquí, como tengo de 0 a 1,5, yo podría hacerlo de 0, entre 0, 0.5, 1, 1.5, o bajar la resolución de 0 a 0.25, a 5, para que se note bien la gráfica. ¿Ya? Entonces, voy a ir al Excel y voy a graficar esto. ¿Ya? El Excel. ¿Se ve el Excel, cierto? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, voy a hacer ahora el diagrama de fuerzas cortantes. Cuando X valga desde 0, voy a hacerlo de 0.25 en 0.25, para que se vea mejor la gráfica. Hasta los 1,5 de base. Entonces, la primera ecuación que teníamos era de la fuerza cortante. Decía que menos los 300 por mi X más los 225. Y esto lo vamos a arrastrar. Y ahí tenemos nuestros datos. Grafiquémoslo. ¿Cómo está quedando esta cosa? Insertar. Entonces ahí tengo mi gráfica. Y efectivamente es una pendiente. Porque era una ecuación de primer grado. Una ecuación de primer grado siempre va a ser una pendiente, positiva o negativa. Y aquí lo vio que estamos partiendo en positivo.
de los 225, y aquí podemos comprobar que porque la fuerza de reacción en el punto A partía en 225. Estamos bien. Voy a generar una pendiente hasta los menos 225, y después la reacción en B de nuevo tenía 225 en positivo, entonces estoy llegando a hasta 0. Entonces, aquí estamos comprobando realmente que estamos bien con los cálculos que estamos haciendo. Entonces, este era el diagrama de fuerzas cortantes. Vamos a hacer lo mismo con el diagrama de momento flector. Entonces vamos a tener exactamente lo mismo, lo voy a copiar. Y vamos a plantear la ecuación ahora del momento flector, que decía que era menos, es igual, menos los 150 por mi x, pero elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, todo esto más 225 por x. Es igual. Entonces ahora vamos a tener nuestros datos y lo vamos a graficar nuevamente. ¿Qué se lo está formando? Recuerda que se está generando una parábola. ¿Ya? Entonces se está generando esta parábola. ¿Por qué? Como dijimos, porque había un índice elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso mucho mejor grafiquen, que le va a ser más fácil para poder identificar cuál es el punto máximo. Y aquí nos están preguntando adicionalmente cuál era la distancia a donde se está generando el momento flector. Con la gráfica ustedes podrían ya saber en qué momento, o con los datos que están viendo en tabla, dónde se está generando el momento flector máximo, viendo estos datos. Al puro mirar la gráfica, podrían detectar en qué punto se nos está generando el momento flector máximo. Los 84,3. Exactamente. Entonces, ¿y en qué distancia? Los 0,75 a la mitad. Exactamente. Justo a la mitad. Entonces, en este caso, se nos está diciendo que justo a la mitad de la viga se nos está generando el momento flector máximo. Importante acá, chicos, también, miren esto. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la gráfica de la fuerza cortante, recuerden que esta era el eje de la fuerza cortante. Entonces, cuando la fuerza cortante sea igual a 0, vean aquí, sea igual a 0, voy a tener mi momento flector máximo. Pregunta certamen. Entonces, siempre, ojo con esto con lo que estoy diciendo, siempre que yo tenga mi fuerza cortante igual a 0, en esa distancia, yo voy a tener el momento flector máximo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Demostrémoslo matemáticamente. Voy a volver a los cálculos y demostrémoslo matemáticamente. Voy a dejar de compartir acá y voy a mostrar nuevamente los cálculos. Veamos. Entonces, lo que acabo de decir, que cuando la fuerza constante sea igual a 0, ¿sí?, voy a tener mi momento flector máximo. ¿Sí? Veamos eso. Vamos a calcular primero, vamos a comprobar esta distancia X, que lleguemos a los 275. Entonces, voy a tirarme para acá para el lado de esta ecuación, voy a decir que los menos 300x más los 225, dije recién que B tenía que ser igual a 0. Entonces todo esto va a ser igual ahora a 0. Entonces voy a tener 225 es igual a 300x, 225 dividido los 300 va a ser igual a x.
y si esto le aplicamos calculadora, debiésemos llegar a los 0,75. Entonces estamos comprobando que cuando mi fuerza cortante sea 0, mi distancia va a ser en este caso de 0,75. ¿Sí? Ahí estamos comprobando realmente. Y ahora, si estos 0,75 lo reemplazo en esta fórmula, ¿a cuánto debe llegar el momento? ¿Qué dicen? O sea, que le aplica calculadora eso, a esto que está aquí. Veamos. 225 por 0,75 menos 150 por 0,75 al cuadrado me da 84,375. Entonces estamos comprobando por todos lados que lo que estamos haciendo está bien. Ya, entonces estamos aplicando diferentes métodos para poder comprobar, ya que ahí en ese punto se nos está generando el momento máximo. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ujú. Sí, profe. Ya, genial. Ya. Entonces, sigamos al último ejercicio, que este último ejercicio, como digo, las cargas que van a poder tener ustedes para la prueba podrían ser puntual, distribuida en forma uniforme, y me estaría faltando la distribuida en forma de triángulo. ¿Ya? Entonces, estas tres podrían estar aisladas o juntas. ¿Ya? Entonces, igual voy a hacer ahora el tema del triángulo, ¿ya? Para que lo puedan ustedes ver cómo se hace, porque aquí hay como una pequeña muletilla para poder llegar a esa gráfica y a los cálculos, ¿ya? Así que muy atento al tema del triángulo, y después les voy a dejar varios ejercicios para que ustedes lo puedan desarrollar y puedan aplicar al sistema de ecuaciones, como digo, para que lo puedan comprobar también con el Excel. Ya, chicos, entonces, en este ejercicio, que el ejercicio ya con una carga distribuida en forma triangular, acá presten atención porque debemos tener algunas consideraciones. Ya, lo primero, obviamente, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre con sus respectivas reacciones en el punto A y en el punto B, y vamos a generar nuestra carga en forma triangular que tiene en ese punto final de altura de 120 libras por cada pie. También sabemos que esta longitud vale 12 pies. Perfecto. Entonces vamos a generar las reacciones en los apoyos A y B. Vamos a establecer esas reacciones. Copiar y pegar. Entonces vamos a acomodar un poco. Dijimos que en una carga distribuida, ¿cierto? En una carga distribuida se nos va a generar una carga puntual, ¿cierto? Eso ya lo debemos manejar. Vamos a tener una carga puntual en la cual esta carga puntual va a estar a una cierta distancia. Eso es lo que habíamos comentado, que esa distancia era 2/3 del largo. ¿Ok? Entonces esa carga puntual que era recuerden que era base por altura dividido en 2. O sea, tengo los 120 por la base, que era 12, todo esto dividido en 2. Y esa carga puntual equivale a ¿cuánto? Si ustedes lo calculamos, nos da 720 libras, va a ser esta carga puntual. ¿Ok? Entonces, ya teniendo eso, debiésemos calcular las reacciones A y B. La reacción
en el punto A es de 240 y la reacción en el punto B es de 480 libras. Entonces, ahora vamos a aplicar el método de las secciones. Entonces vamos a hacer una sección número 1, en donde voy a tener esta viga cortada en un punto. ¿Ya? Es importante que va a estar cortada en un punto. Voy a tener la reacción en el punto A, que era de 240. 240. También voy a tener la carga distribuida en un punto cualquiera. También voy a hacer con línea punteada, porque en ese punto nosotros teníamos los 120 libras-pie, pero en el punto a una cierta distancia X, yo lo desconozco. ¿Ya? Entonces, importante esto, que aquí vamos a establecer una relación de triángulos. ¿Ya? Relación de triángulos, que es el lado es a la altura, como el lado de incógnita es a este otro lado. ¿Ya? Entonces esta es una relación de triángulo que se debe hacer siempre. En cualquier punto yo voy a tener una relación de triángulo, donde la base va a ser a la altura, como la base va a ser igual a la altura. Ok, entonces vamos a poner una variable, le vamos a poner W, por ejemplo, y lo que estamos diciendo es que los 120 es a la distancia de 12, que en este caso la distancia era la distancia total, ¿ya? Los 120 es a 12, como la altura en W, o sea, esa altura va a ser igual a esa distancia. Entonces, los W es igual a X. Entonces, los 120 dividido en 12 por X es igual a W. Lo simplificamos un poco, vamos a decir que 10X es igual a W. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo eso, ¿sí? Ya sabiendo esto, que ese punto vale 10X, pero, ojo, porque ese punto nosotros debemos transformarlo en carga puntual, que la carga puntual, esa carga puntual va a ser base por altura dividido en 2, o sea, la altura ya la sabemos, 10X, esa es la altura, la base va a ser X, ¿cierto? Va a ser X. Y todo esto va a ser dividido en 2. Si esto yo lo simplifico, me va a quedar 5x cuadrado, que sería mi carga puntual, sería esa. 5x cuadrado. Entonces ya tengo para poder calcular las fuerzas que se están ejerciendo en el cortante. O sea, vamos a hacer sumatoria de fuerzas cortante es igual a 0. Voy a tener los 240 menos la carga puntual, que es 5x al cuadrado. Y recuerden que en una sección vamos a tener el cortante y vamos a generar también siempre un momento. Entonces, menos el cortante es igual a 0. Ahora tenemos la ecuación que nos queda. 5x al cuadrado más los 240 es igual a mi cortante. Y ya tengo la ecuación del cortante. Recuerden que esta ecuación del cortante estamos evaluando cuando sea X a una distancia 0 o a una distancia 12. O sea, X, ¿sí? X sea mayor o igual a 0 o menor o igual a 12. Entonces, si nosotros despejamos esto y evaluamos, evaluar,
evaluar cuando x sea igual a 0, o sea, los menos 5x al cuadrado más 240 va a ser igual a cortante cuando esto valga 0. Todo esto va a valer 0. Entonces mi cortante va a ser igual a los 240. Y cuando x sea igual a 12, entonces 5x por 12 al cuadrado más los 240 es igual a mi cortante. Si a esto le aplicamos calculadora, nos va a dar menos 480. Menos 480 va a ser igual al cortante cuando nuestra distancia valga 12. ¿Ya? Entonces, nosotros ya tenemos establecida esta ecuación, y esta es la que después vamos a graficar en nuestro Excel. ¿Ya? Esa ecuación es la que vamos a graficar y ver qué tipo de gráfica me va a dar. Ya como sabemos, como esto está al cuadrado, ya me va a generar una parábola. ¿Ya? Pero la vamos a graficar. Y haciendo el momento, vamos a hacer sumatoria de momentos igual a 0. Recuerden nuestra convención de signo, negativo, positivo. Entonces, vamos a tomar la misma sección, la sección 1, sería esa sección 1, y vamos a aplicar momento en ese punto. Entonces vamos a obtener los 240 que está generando un momento positivo de 240 por una distancia x que desconozco, la carga puntual, que esa carga puntual recuerden que era 5x cuadrado, y eso va a ser en, si tenemos, sí, va a tender a girar todo esto en forma negativa, menos 5x al cuadrado, y esta distancia que está acá, esa distancia que va a valer 1/3 de x, ¿sí? Entonces, esa distancia vale 1/3 de x. ¿Okay? Y tengo además el momento, que el momento era negativo, todo esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si esto lo acomodamos un poco, quedaría menos 5x cubo. ¿Por qué 5x cubo? Porque tengo x cuadrado por x, me da x cúbico. Dividido en 3 más los 240 en x es igual a mi momento. Entonces ya tengo la siguiente ecuación planteada. Recuerden que todo esto estamos evaluando siempre en el mismo punto cuando x sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 12. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a generar la gráfica, tanto del momento flector como de las fuerzas cortantes. Entonces vamos al Excel y veamos cómo queda esto graficado. Entonces, ya estando acá en el Excel, vamos a graficar el diagrama de fuerzas cortantes cuando x sea igual a 0 y cuando x sea igual a 12. Entonces, nuestra fórmula era la siguiente. Es igual a menos 5 por ese valor del x al cuadrado. Más los 240. Entonces, si ahora arrastramos, vamos a tener nuestras fuerzas cortantes. ¿Ya? Y vamos a graficarlo. Vamos a ver, esto debe dar una parábola, porque como estamos al cuadrado, nos está generando una parábola. Efectivamente, nos está generando una parábola. Si se dan cuenta acá, lo importante es establecer en qué punto el cortante se está haciendo 0. Se dan cuenta que está en 6, y algo. ¿Ya? No tengo todavía claro el coma cuánto. Tengo un 6, algo. Entonces, ese 6, algo, porque aquí lo estamos viendo visualmente que
En ese punto se está generando el momento flector máximo, ¿ya? De ahí vamos a despejar cuánto es el 6, algo. Y vamos a ver ahora el diagrama de momento flector. ¿Ya? Entonces este diagrama, momento flector, vamos a establecer la otra fórmula que teníamos, que era es igual a menos 5 por x cubo. O sea, eso al cubo, todo esto más encima dividido en 3. Vamos a generar paréntesis, dividido en 3 más los 240 por mi distancia en x. Entonces, cuando parten 0, y vamos a llegar, estamos diciendo que en 6, y algo se nos está generando nuestro momento flector máximo. Entonces, vamos a descubrir cuánto era ese 6, y algo. Vamos a saber la distancia. Para ello, vamos a graficar antes que todo. Vamos a graficar, insertar un gráfico. Entonces, se dan cuenta que en 1080 aproximadamente, y se nos está generando este punto en 6, fracción, el punto máximo. Entonces vamos a descubrir cuánto es esa distancia. Para ello vamos a volver a nuestros cálculos para chequear. Veamos. Entonces, nosotros lo que queremos descubrir a qué distancia se nos está generando el momento flector máximo. Para ello dijimos que el constante debía ser igual a 0. O sea, que de esta ecuación, vamos a hacer el constante igual a 0. Nos va a quedar lo siguiente. 5 negativo x al cuadrado más 240, dijimos que el constante era igual a 0. Debemos despejar esta x, en la distancia que estamos buscando. Entonces, tenemos 240 es igual. Pasamos todo hacia el otro lado, para que quede positivo, 5x al cuadrado. Me va a quedar que 240 dividido en 5 es igual a x cuadrado. Y para sacar la distancia le vamos a aplicar raíz. Entonces esto en raíz cuadrada. Si le aplicamos calculadora, vamos a tener los 240 dividido en 5, todo esto en raíz, me da 6,92. Entonces, a esa distancia de 6,92 se nos está generando el momento flector máximo. Y ahora, este dato lo debemos reemplazar para poder calcular cuánto es el momento flector máximo. Entonces, vamos allá. Menos 5 por 6,92 cúbico, todo esto dividido en 3, más 240, 6,92 es igual a mi momento máximo. Veamos cuánto nos da esto. Menos 5 por 6,92 al cubo, dividido en 3, ojo, más 240 por 6,92 es igual a 1108,5. Entonces, el momento máximo es igual a 1108 libras por pie. Y si vamos nosotros al Excel, debiésemos comprobar aproximadamente que es a los 6,92 se nos está generando el momento flector máximo. Veamos el Excel. Si se dan cuenta, dijimos que si yo acá, por ejemplo, voy a insertar una línea, ¿no? Y si acá yo le escribo los 6,92, se cuenta que estoy ahí en 0,5 ya por la cantidad de decimales. Y si acá también yo le inserto el 6,92, me está dando los 1108 que lo que habíamos calculado. Entonces, ahí estamos comprobando realmente cuál es el momento
flector máximo, ¿ya? Si le ponen los más decimales, obviamente lo vamos a ir aproximando al valor. ¿Ok? Entonces, esa es la comprobación que deben hacer siempre para poder tener las fuerzas cortantes y el diagrama de momento flector. Espero hay cualquier duda, me comentan de acuerdo a estos ejercicios.